Atención. Cuba prohíbe el programa Vivir del Cuento. En un giro inesperado de los acontecimientos, el gobierno cubano ha prohibido oficialmente el famoso programa de televisión Vivir del Cuento, una de las producciones más vistas y queridas por el pueblo cubano. Este programa de comedia, que lleva años en la pantalla, ha sido un reflejo de las realidades sociales, económicas y políticas de la isla, pero sobre todo, se ha destacado por sus críticas sutiles pero poderosas al régimen cubano. La decisión ha sorprendido tanto a los cubanos dentro de la isla como a la comunidad internacional, ya que Vivir del Cuento se había consolidado como una plataforma donde se podía expresar, a través del humor, la frustración y las tensiones de la sociedad cubana. La medida, que llega en un contexto de creciente represión en la isla, ha desatado una ola de reacciones y especulaciones. El gobierno de La Habana no ha ofrecido una justificación clara sobre el motivo exacto de la cancelación, pero las razones parecen estar ligadas a la naturaleza crítica del programa y su capacidad para abordar temas sensibles. Este programa no solo era entretenimiento, sino que servía como una forma de resistencia cultural al mostrar la cara oculta del régimen cubano a través de bromas, metáforas y situaciones que, aunque parecían inofensivas a simple vista, contenían un mensaje profundo de protesta. Es importante recordar que Vivir del Cuento era una de las pocas series que, sin ser abiertamente política, tocaba de manera indirecta las tensiones que viven los cubanos bajo la dictadura. En cada episodio, se podía notar la crítica al sistema, a la burocracia, a la escasez y a la falta de libertades, todo esto disfrazado de humor, algo que, evidentemente, el gobierno no estaba dispuesto a tolerar más. Ahora, la cancelación del programa no solo marca el fin de una era para los medios de comunicación cubanos, sino que representa una nueva escalada en la represión contra cualquier forma de expresión crítica en la isla. La amenaza de la censura en la televisión cubana. La censura a los medios cubanos no es una novedad, pero la eliminación de un programa como Vivir del Cuento pone en evidencia la creciente limitación de las libertades de expresión en la isla. Durante años, este programa había sido un espacio de libertad, aunque limitada, en un entorno mediático marcado por la estricta supervisión del gobierno. La televisión cubana, tradicionalmente controlada por el Estado, se había convertido en una herramienta para promover la ideología oficialista, y cualquier intento de cuestionar el sistema o reflejar críticas a la administración era rápidamente censurado o eliminado. Lo sorprendente del caso de Vivir del Cuento es que, a pesar de su formato de comedia, el programa logró transmitir poderosos mensajes políticos que hacían eco de las preocupaciones cotidianas de los cubanos. Desde la crítica a las malas condiciones de vida hasta las burlas sobre la burocracia y la corrupción dentro del aparato estatal, el programa se convirtió en un espejo de la frustración popular. Esto no pasó desapercibido para las autoridades, quienes al parecer decidieron que la línea entre el humor y la crítica se había cruzado. Y es que, aunque Vivir del Cuento nunca se atrevió a atacar directamente al régimen, las indirectas eran claras. El pueblo cubano ya no podía esconder su descontento, ni siquiera en los espacios de entretenimiento. El impacto de la censura no solo se limita a la eliminación de un programa popular, sino a la restricción de cualquier forma de crítica social que pudiera tener cabida en los medios de comunicación del país. Con la cancelación de Vivir del Cuento, el gobierno cubano envía un mensaje claro a la sociedad. No se tolerará ningún tipo de disidencia, ni siquiera en forma de sátira. La isla sigue avanzando hacia un escenario en el que la voz del pueblo es cada vez más silenciada, y los espacios de expresión se reducen cada vez más. La ironía de un programa que defendía la libertad. Aunque Vivir del Cuento era esencialmente una comedia, en muchos aspectos, su trama estaba profundamente marcada por una denuncia sobre la falta de libertad en la sociedad cubana. A través de situaciones cómicas y personajes exagerados, el programa tocaba temas como la escasez de alimentos, la inflación, la represión policial, la falta de recursos básicos y, por supuesto, el control absoluto del gobierno sobre todos los aspectos de la vida cubana. Todo esto, disfrazado de humor, permitía que los cubanos se reconocieran en la pantalla, mientras hacían frente a la cruda realidad de un sistema cada vez más autoritario. La ironía del programa estaba en su capacidad para denunciar con gracia y sarcasmo lo que muchos cubanos vivían en su día a día, las contradicciones del sistema socialista que, en lugar de resolver los problemas, los mantenía estancados. Sin embargo, el gobierno cubano no veía con buenos ojos este tipo de crítica disfrazada de risa, ya que al final el mensaje subyacente era claro: el pueblo ya no podía callarse. Las críticas al régimen, aunque indirectas, dejaban en evidencia lo que muchos intentaban ocultar: el descontento generalizado de la población y la creciente falta de confianza en el gobierno. Este tipo de sátira, aunque ligera en su forma, resultó ser una potente forma de resistencia frente a la opresión, y es precisamente por esto que el gobierno decidió eliminar el programa. Vivir del Cuento ya no era solo una comedia, sino un grito de libertad, un acto de rebelión silenciosa en un país donde la censura lo controla todo.
Con su desaparición, Cuba da un paso más hacia la eliminación de cualquier forma de crítica y disidencia pública. Un golpe a la libertad de expresión en Cuba. La decisión de cancelar Vivir del Cuento no es aislada dentro del contexto de una política de represión a la libertad de expresión en Cuba. En los últimos años, hemos sido testigos de un endurecimiento en las políticas del gobierno cubano para silenciar las voces críticas dentro y fuera de la isla. La censura se ha convertido en una herramienta común para frenar cualquier tipo de contenido que se desvíe de la narrativa oficialista, y los medios de comunicación estatales han sido cada vez más estrechamente vigilados. La eliminación de un programa tan popular refleja un cambio alarmante en la postura del régimen frente a la cultura y la crítica pública. Lo que antes era tolerado como una forma de entretenimiento inofensiva, ahora es visto como una amenaza para la estabilidad del gobierno. Los creadores de Vivir del Cuento ya no estaban solo produciendo entretenimiento, estaban cuestionando el sistema, y eso es algo que el gobierno no está dispuesto a permitir. La censura, en este caso, va más allá de la simple eliminación de un programa. Es un mensaje claro de que no hay espacio para cuestionar al poder. Además, la cancelación de este programa se da en un momento especialmente tenso para la sociedad cubana. En medio de una profunda crisis económica y un creciente malestar popular, el gobierno teme que cualquier forma de desobediencia, incluso a través de la comedia, pueda desencadenar una ola de protestas o despertar la conciencia colectiva sobre los problemas estructurales que enfrenta el país. Por lo tanto, la prohibición de Vivir del Cuento puede interpretarse como un intento desesperado de controlar la narrativa y evitar que las críticas al régimen se sigan filtrando a través de los medios. ¿Un mensaje a los creadores y a la sociedad cubana? La prohibición de Vivir del Cuento no solo afecta a los actores, guionistas y productores del programa, sino que también es una señal para todos aquellos que se atrevan a desafiar las normas establecidas. Este es un golpe directo a la creatividad y la libertad artística en Cuba, donde los artistas siempre han tenido que lidiar con las restricciones impuestas por el gobierno para evitar ser etiquetados como contrarrevolucionarios. A través de esta medida, el régimen intenta enviar un mensaje claro a los creadores de contenido. Si no estás alineado con la ideología oficial, no tendrás cabida en los medios cubanos. Es posible que los creadores de Vivir del Cuento ya estuvieran conscientes del riesgo que corrían al hacer un programa con tan claras referencias al descontento popular, pero su valentía al abordar estos temas reflejaba un compromiso con la verdad y la libertad. Ahora, con la cancelación de la serie, los artistas cubanos se enfrentan a un dilema aún mayor. ¿Seguirá luchando por su derecho a expresarse, o se someterán a la autocensura para evitar represalias? Sin duda, la censura de Vivir del Cuento es una advertencia para todos los artistas que, en algún momento, pensaron que podían usar el humor o el arte para cuestionar el régimen. La reacción del pueblo cubano: indignación y resistencia. La noticia de la prohibición de Vivir del Cuento ha provocado una ola de indignación entre los cubanos, que se sienten cada vez más impotentes frente a la censura y la represión. Las redes sociales, como siempre, han sido un espacio de desahogo, donde miles de personas han expresado su apoyo al programa y su repudio a la decisión del gobierno. Para muchos, la cancelación de este programa no solo es un ataque a la libertad de expresión, sino también una muestra de que el régimen sigue dispuesto a callar todas las voces críticas que se levanten en su contra. Pero la censura no ha logrado silenciar el descontento. Por el contrario, muchos analistas coinciden en que la eliminación de Vivir del Cuento puede aumentar la conciencia social sobre las limitaciones que enfrenta la población cubana a la hora de expresarse. A través de sus comentarios y reacciones, los cubanos han dejado claro que, aunque el programa haya sido cancelado, no van a dejar de luchar por sus derechos y por una sociedad más libre. Este evento también ha reavivado el debate sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y ha puesto en evidencia la creciente intolerancia del régimen cubano hacia cualquier forma de disidencia, incluso cuando se expresa a través del humor. Mientras tanto, los artistas y creadores de contenido en la isla se enfrentan a un futuro incierto, donde la libertad de expresión parece ser cada vez más un lujo reservado solo para aquellos que se alinean completamente con el gobierno. La resistencia artística en Cuba y las consecuencias de la autocensura. La cancelación de Vivir del Cuento marca un hito en la historia de la resistencia cultural en Cuba, una isla donde los artistas siempre han jugado un papel crucial al desafiar las normas impuestas por el régimen. A lo largo de los años, a pesar de las restricciones, los creadores cubanos han utilizado su arte para contar historias que, de alguna forma, han puesto en evidencia las contradicciones y los fracasos del sistema socialista cubano. Pero esta victoria de la censura pone sobre la mesa una pregunta crucial. ¿Qué pasará con los demás programas, artistas y creadores que sigan tocando temas sensibles o críticos? La autocensura ya es un fenómeno común en la isla. Muchos artistas se ven obligados a adaptar sus discursos para evitar represalias.
En el caso de Vivir del Cuento, el programa había logrado esquivar las barreras de la censura durante años, pero no pudo seguir funcionando sin cruzar la línea roja que, en este caso, se refería a las críticas al poder central. Los actores y guionistas del programa, conscientes de que lo que estaban haciendo no era solo entretenimiento, sino también una forma de activismo cultural, temían que su trabajo fuera malinterpretado o incluso reprimido por la maquinaria del gobierno. Sin embargo, el programa alcanzó su cúspide cuando logró expresar el sentir del pueblo cubano a través de su característico humor, sin que el gobierno pudiese intervenir de manera inmediata. Hoy en día, con la cancelación de la serie, los artistas cubanos deben hacer frente a una dura realidad. Cualquier forma de crítica o disidencia puede ser fácilmente eliminada. Esto pone en riesgo el futuro de la creación artística en la isla. La censura no solo silencia las voces disidentes, sino que también contribuye a la falta de innovación cultural, ya que muchos creadores deciden mantenerse alejados de temas considerados peligrosos para su seguridad y bienestar personal. La autocensura, por tanto, se convierte en un mecanismo de supervivencia, pero a costa de perder la autenticidad y la libertad creativa que han caracterizado a los artistas cubanos en su lucha por la justicia social. Es probable que esta situación también repercuta fuera de las fronteras de Cuba, donde artistas y grupos internacionales que apoyan la causa de la libertad de expresión comenzarán a poner más atención en las condiciones de los artistas cubanos. En este contexto, el régimen no solo enfrenta una creciente presión interna, sino también una crítica internacional que podría aumentar, especialmente si se considera que este tipo de censura es un claro intento de eliminar cualquier forma de disenso en la isla. La influencia de Vivir del Cuento en la cultura popular cubana. Vivir del Cuento fue mucho más que un simple programa de televisión, fue un fenómeno cultural que se convirtió en un reflejo de la vida cotidiana cubana. La serie, creada en 2008, ganó rápidamente popularidad entre los cubanos, quienes no solo disfrutaban de sus historias cómicas, sino que también se identificaban con las situaciones que se presentaban en cada episodio. Los personajes, como Pánfilo y su eterno amigo, Facundo, representaban a un cubano común, atrapado en la rutina diaria de una sociedad que luchaba por sobrevivir mientras lidiaba con las injusticias del régimen. En su aparente ligereza, el programa abordaba las realidades más duras de la vida en Cuba, la escasez de alimentos, la inflación, las dificultades del sistema de salud y la educación, la falta de empleo, y la omnipresencia del aparato de seguridad estatal. Una de las razones por las cuales Vivir del Cuento fue tan exitoso fue precisamente su capacidad para tocar temas sociales sensibles, pero de manera indirecta y con un estilo humorístico que era fácilmente digerible por el público. Este enfoque permitía que las personas se sintieran cómodas viendo cómo se exponían las contradicciones y los problemas del sistema sin sentir que estaban siendo directamente confrontados. Sin embargo, esa misma sutileza fue lo que hizo que, con el tiempo, el programa se convirtiera en un vehículo de crítica política. Los guionistas usaban el contexto cómico para representar las luchas de los ciudadanos en su día a día, mientras que el gobierno veía cómo estos chistes comenzaban a calar hondo en la percepción pública. Al ser un programa que abordaba las realidades sociales y políticas de Cuba, Vivir del Cuento no solo tenía un impacto en el entretenimiento, sino también en la manera en que los cubanos se relacionaban con su entorno. Muchas veces, las personas compartían frases del programa en sus conversaciones cotidianas, como una manera de responder a las frustraciones que compartían. Este tipo de interacción no solo fortalecía la conexión emocional de los ciudadanos con los personajes y las situaciones que se presentaban, sino que, de manera casi imperceptible, formaba parte de una resistencia cultural contra el régimen. Las críticas se disfrazaban de risas y eso hacía aún más peligrosa la herramienta para los líderes cubanos, que temían que el pueblo comenzara a cuestionar, a través del humor, la estructura del poder. La reacción internacional, la comunidad global frente a la represión cubana. La cancelación de Vivir del Cuento no solo ha tenido repercusiones dentro de Cuba, sino que también ha despertado fuerte condena internacional. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas y gobiernos extranjeros han manifestado su preocupación por la creciente represión en Cuba, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y el derecho a la crítica. Este es un paso más hacia el aislamiento cultural de Cuba, un aislamiento que refuerza la narrativa del gobierno cubano de que cualquier voz crítica es, de alguna manera, una amenaza para la estabilidad del país. El papel de los medios internacionales ha sido clave para amplificar el mensaje de protesta de la sociedad cubana. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional han condenado enérgicamente la decisión de eliminar Vivir del Cuento, señalando que este es un claro intento de silenciar a aquellos que expresan opiniones disidentes. Además, actores internacionales, desde artistas hasta académicos, han alzado sus voces en solidaridad con los cubanos que, a través de su arte y humor,
han intentado resistir la opresión. Muchos críticos internacionales apuntan a que la eliminación de este programa es una muestra más de la desesperación del régimen por mantener el control absoluto, ya que teme que el pueblo cubano empiece a cuestionar de manera más abierta el sistema y sus políticas. En el ámbito diplomático, varios países han expresado su preocupación, y algunos han convocado a condenaciones formales del acto represivo ante organismos internacionales. Sin embargo, hay quienes argumentan que, aunque estas declaraciones públicas son importantes, el régimen cubano ha demostrado históricamente que no le importa la presión externa. Esto pone en evidencia una realidad cruda: la lucha por la libertad de expresión en Cuba será aún más difícil a medida que el régimen se aferra al control total sobre los medios y la cultura. La comunidad internacional tiene un papel crucial en esta batalla, pero será difícil conseguir avances sin una presión más concreta y sostenida. La relevancia de la comedia como herramienta de resistencia. En un contexto de censura, donde los medios de comunicación están bajo un control absoluto, la comedia ha emergido como una de las pocas herramientas de resistencia subversiva que pueden utilizar los ciudadanos para hacer frente a las limitaciones impuestas por el régimen cubano. Vivir del cuento es un ejemplo perfecto de cómo el humor puede ser una forma poderosa de desafiar el sistema sin poner en peligro la seguridad de quienes participan en esta forma de crítica. La comedia, en este caso, no solo buscaba hacer reír, sino que utilizaba el sarcasmo, la ironía y las metáforas para expresar el descontento y las frustraciones de una sociedad que enfrenta la represión y las dificultades cotidianas impuestas por el gobierno. Este fenómeno de usar el humor como crítica política tiene una larga tradición en la historia de las dictaduras. En el caso de Cuba, la sátira ha sido una forma de canalizar el descontento popular sin incurrir en una confrontación directa con el poder. La estrategia del humor en Vivir del Cuento permitía a los cubanos hablar de sus problemas más profundos, como la escasez de productos básicos, la falta de libertades y la corrupción de las instituciones del gobierno, sin ser abiertamente desafiante. De esta manera, el programa logró mantenerse en la televisión durante años, eludiendo la censura directa, pero sin dejar de ser un punto de referencia para la crítica política y social. Lo más interesante de Vivir del Cuento es cómo se utilizó la comedia para retratar la vida cotidiana de los cubanos. Los personajes de la serie, como Pánfilo, Facundo y el resto del elenco, representaban a personas comunes, que enfrentaban los problemas más cotidianos de la isla, pero que lo hacían con una perspectiva que reflejaba una crítica implícita al sistema. Por ejemplo, las historias de Pánfilo y su eterno deseo de hacer negocios para mejorar su calidad de vida, o las interacciones de Facundo con la burocracia, daban cuenta de la ineficiencia del gobierno cubano y de los efectos negativos de las políticas económicas del país. Cada episodio, aunque diseñado para ser ligero y cómico, en realidad ofrecía una visión muy crítica sobre los problemas estructurales de Cuba. Lo que los hacían aún más poderosos como herramienta de resistencia es que el humor estaba estructurado de tal manera que las críticas no eran inmediatamente evidentes. Esto les otorgaba una cierta protección frente a la censura, ya que, a pesar de las claras indirectas a la administración cubana, el programa nunca se atrevió a hacer un ataque frontal. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente para el público que el poder implícito del humor estaba en su capacidad para señalar de manera indirecta los errores del sistema sin tener que enfrentarse a las consecuencias inmediatas de una crítica abierta. Esta forma de resistencia cultural es poderosa, porque permite a los cubanos expresar lo que no pueden decir abiertamente sin arriesgar su seguridad. A pesar de su tono ligero, Vivir del Cuento fue una muestra de lo que podría considerarse como un acto de desobediencia civil en un país donde la censura lo controla todo. El hecho de que un programa que se basaba en el humor pudiera ser visto como un acto de resistencia subraya la importancia del arte en las sociedades opresivas. En este caso, la comedia funcionó como una especie de válvula de escape para la presión social y política, canalizando las frustraciones del pueblo cubano a través de risas y momentos de alegría compartida. No se trataba solo de entretener, sino de crear un espacio de resistencia simbólica donde los ciudadanos podían confrontar de manera indirecta los problemas del país, algo que las instituciones estatales no podían controlar fácilmente. La eliminación de Vivir del Cuento refleja una pérdida importante de libertad de expresión. El gobierno cubano, al percatarse de que incluso un programa aparentemente inofensivo como una comedia podía generar un espacio para la crítica, decidió erradicarlo para evitar que otros medios siguieran su ejemplo. Así, al quitar la posibilidad de que la comedia se convirtiera en una vía para hablar de la realidad cubana, el régimen cubano ha dado un paso más en su estrategia de censura cultural, limitando aún más los pocos espacios que quedaban para la expresión libre. Ahora, el humor está bajo amenaza, y los artistas y comediantes cubanos se enfrentan a una creciente presión para evitar cualquier tipo de referencia que pueda poner en peligro su bienestar. La respuesta del gobierno cubano: la necesidad de control total. La decisión de eliminar Vivir del Cuento no es un hecho aislado,
sino parte de un patrón más amplio de censura sistemática que se ha intensificado en Cuba en los últimos años. Este acto refleja la necesidad del gobierno cubano de mantener un control total sobre todos los aspectos de la vida pública, incluidos los medios de comunicación, el entretenimiento y la cultura. En un país donde los medios están completamente bajo el dominio del Estado, donde las redes sociales son monitoreadas y donde la oposición política es silenciada, la cancelación de un programa tan popular como Vivir del Cuento subraya la importancia que el régimen da al control absoluto de la narrativa. La respuesta del gobierno cubano a la creciente disidencia cultural y política no se ha hecho esperar. En los últimos años, la represión de cualquier tipo de oposición ha sido cada vez más visible, especialmente desde las protestas del 11 de julio de 2021, que dejaron claro que el pueblo cubano ya no estaba dispuesto a permanecer callado ante la creciente crisis económica y la falta de libertades fundamentales. El gobierno, consciente de este descontento, ha decidido reforzar su control sobre los medios de comunicación y la cultura, eliminando cualquier voz que se pueda considerar una amenaza a su hegemonía. La televisión cubana, que en su origen fue una herramienta de propaganda al servicio del régimen, se ha convertido en una máquina de control ideológico que busca homogeneizar el pensamiento y acallar cualquier intento de crítica. Con la eliminación de Vivir del Cuento, el gobierno cubano da un mensaje claro al resto de los medios de comunicación y a los creadores de contenido en general: cualquier forma de cuestionamiento será sofocada. La dictadura cubana ha demostrado una y otra vez que no tolera las críticas, incluso cuando éstas se presentan en formas aparentemente inofensivas como el humor. La necesidad de control total que impulsa este tipo de decisiones refleja también la fragilidad del régimen cubano. A pesar de su fachada de estabilidad, el gobierno cubano teme que las voces disidentes, por más pequeñas que sean, puedan desestabilizar un sistema que se sostiene sobre el miedo y la represión. Al eliminar un programa de comedia como Vivir del Cuento, que solo hacía críticas indirectas al sistema, el régimen está admitiendo que incluso las formas más sutiles de resistencia pueden poner en peligro su dominio. Esto subraya un miedo profundo a la pérdida de control y a la posibilidad de que la ciudadanía, al encontrar formas de resistir a través del humor, pueda desmontar la narrativa oficial. Es evidente que el gobierno cubano se siente amenazado por cualquier forma de disidencia, y lo que comenzó como una forma de censura de los medios tradicionales ahora se extiende a la cultura popular, el arte y el entretenimiento. La amenaza de ser tachado de contrarrevolucionario o de ser considerado un enemigo del Estado ha silenciado muchas voces dentro de la isla. Los artistas, intelectuales y activistas, que tradicionalmente han sido los primeros en enfrentarse al poder, ahora se ven atrapados en un sistema donde la autocensura se ha convertido en una estrategia de supervivencia. El futuro de la cultura y la libertad de expresión en Cuba. El futuro de la cultura cubana se ve cada vez más sombrío a medida que la censura se convierte en el mecanismo principal para garantizar que no hay espacio para la crítica. La desaparición de Vivir del Cuento es solo una manifestación más de un fenómeno más grande, la asfixia de la libertad de expresión en la isla. Si en el pasado los medios de comunicación eran la primera línea de defensa para mantener el control sobre la narrativa, hoy en día, incluso los programas de entretenimiento más inocentes se han convertido en blanco de la represión. Los cubanos, especialmente los jóvenes, se ven atrapados en una paradoja. Viven en un mundo conectado a través de las redes sociales, donde las voces críticas se extienden por todo el planeta, pero dentro de Cuba, la información está restringida y todo lo que se publica está sometido a una estricta vigilancia. La censura no solo afecta a los medios de comunicación tradicionales, sino que también se extiende a Internet, donde las redes sociales se convierten en el principal espacio de desahogo para los ciudadanos. Sin embargo, el control del gobierno sobre Internet y la vigilancia de las plataformas digitales han creado un clima de miedo en el que muchos se autocensuran por temor a las repercusiones. Por otro lado, los artistas cubanos enfrentan un futuro incierto. La creación cultural, que tradicionalmente ha sido una forma de resistencia contra la opresión, se encuentra en una encrucijada. La amenaza de ser perseguido por producir arte que no se alinee con la visión oficial del gobierno está llevando a muchos artistas a optar por el exilio o la autocensura. La innovación cultural en Cuba está siendo sofocada por un régimen que ve en el arte una amenaza a su poder. Los creadores que alguna vez tuvieron la oportunidad de desafiar las normas sociales a través de su arte, ahora enfrentan duras consecuencias por romper con las reglas establecidas. El futuro de Cuba dependerá en gran medida de si los ciudadanos y los artistas pueden encontrar nuevas formas de resistencia fuera de los canales tradicionales. La solidaridad internacional y el apoyo de la diáspora cubana serán fundamentales para que la lucha por la libertad de expresión siga adelante. Sin embargo, en el corto plazo, la censura parece haber ganado terreno, y el régimen cubano ha logrado silenciar muchas de las voces críticas que alguna vez se alzaron contra él.
En este contexto, la lucha por la cultura y la libertad de expresión sigue siendo uno de los desafíos más grandes que enfrenta la isla. La cancelación de Vivir del Cuento no solo es un golpe a la libertad de expresión en Cuba, sino una clara señal de la creciente represión que enfrenta la isla. Mientras la censura avanza, la lucha por la liberación cultural y la libertad de expresión se vuelve más urgente que nunca. Es momento de que las voces del pueblo cubano, y de todos los que luchan por una sociedad libre, sean escuchadas. Pasado atrás y corazón.